Bueno, dado que algunos de vosotros, por no haber podido asistir a clase por uno u otros motivos, me habéis pedido que grabara un vídeo resumiendo los contenidos de este tema, y también teniendo en cuenta que algunos estáis confinados durante esta semana, pues voy a grabar este vídeo resumiendo todo lo relativo al imperialismo dentro de lo que hemos visto en este tema. Como sabéis, también hemos incluido un apartado que hace referencia a la evolución a ciertos aspectos, ¿no?, de la evolución política, económica de España en el 19 y en la medida que nos ha sido posible, pues a las causas, ¿no?, y a las características de la Primera Guerra Mundial. Pero este vídeo va a dirigirse sobre todo a hablar del imperialismo, ¿no? Bueno, comenzando por el principio, habría que tener muy claro a qué nos referimos cuando hablamos de imperialismo, ¿no? El imperialismo, en principio, no es un concepto muy difícil de comprender. Supone la conquista o bien el sometimiento por vías indirectas de un territorio por parte de otro país, ¿no? De una colonia o semicolonia por parte de una metrópolis. Una invasión o un sometimiento de ese territorio que tiene por objeto mantener a dicha área, ¿no?, a dicha región, en una situación de subordinación pues política y económica, normalmente destinada a explotarla, ¿no?, en fin, y a aprovecharse de sus recursos y a dominarla en función de los intereses del país conquistador, de la metrópolis, ¿no? En este sentido, el imperialismo, al menos si lo entendemos como dominación europea o occidental sobre otras partes del mundo, pues tiene unas raíces históricas que se van bastante atrás en el tiempo, ¿no?, que se podrían remontar al siglo XV, con la circunnavegación de África por parte de Portugal, o con el descubrimiento y conquista de América, pues protagonizado por Castilla y la monarquía hispánica a partir de 1492, como sabéis. Pero la época de apogeo, ¿no?, de mayor auge, de mayor importancia del imperialismo se situaría ya en las décadas finales del siglo XIX, más o menos a partir de 1870, y se prolongaría hasta el estallido de la Primera Guerra Mundial en 1914, ¿no? Antes de estas fechas, antes de 1870, pues a lo largo de los siglos de la Edad Moderna, Europa va a lograr un dominio de los océanos, un dominio de los mares, sustentado en su superioridad naval, ¿no?, su superioridad en la guerra naval, pero del que escapaban todavía amplios territorios, ¿no?, de nuestro planeta. Por ejemplo, a la altura de 1870, buena parte de África no estaba todavía explorada por parte de los países europeos, eran territorios desconocidos, y hasta el siglo XIX, países asiáticos como China, pues van a mantener una independencia casi total o total respecto a Europa, ¿no? Va a ser ya entrado el siglo XIX, ya ser ya en la segunda mitad del siglo XIX, como consecuencia de fenómenos como la revolución industrial, vamos, y de una serie de causas que ahora analizaremos con detalle, cuando realmente un puñado de países, un puñado de potencias, Inglaterra, Francia, a su manera los Estados Unidos, Alemania también más adelante, se van a convertir en los dueños del mundo, ¿no? Se van a repartir el mundo. ¿Cuáles son las motivaciones que tenían estas potencias para lanzarse a ese proceso de conquista? En primer término, nosotros hemos ido diseccionando en las clases, analizando
las causas económicas que explican el imperialismo, ¿no? Las causas que hacían que el imperialismo fuera un negocio, además un negocio muy rentable, ¿no? Como han señalado estudiosos de esta cuestión, estudiosos del imperialismo, incluso de contemporáneos a la época, por ejemplo el inglés Hobson, es decir, existe un hilo conductor que une el imperialismo con la crisis económica de 1873. Como sabéis, el sistema capitalista tiene una gran capacidad, o al menos ha presentado históricamente una gran capacidad para desarrollar las fuerzas productivas, pero también se trata de un sistema económico sujeto a crisis, ¿no? Crisis que pueden tener que ver con distintos motivos, como por ejemplo la caída de valor de las mercancías, pero también, con lo que se refiere al imperialismo, con el fenómeno de la llamada superproducción, ¿no? La superproducción consiste en que parte de las mercancías producidas, por ejemplo las industrias, no encuentren salida en el mercado, no se lleguen a vender, ¿no? Se produzcan de esa manera stocks de mercancías sin vender, stocks de mercancías sin vender que acaban provocando pues que las empresas privadas no tengan beneficios, que haya problemas de rentabilidad y que la economía entre en crisis, ¿no? Con todas las consecuencias que nos podemos imaginar de cierres de fábricas, de despidos, de cierre de negocios, etcétera, etcétera, ¿no? En este sentido, como se harán, por ejemplo, políticos de la época, como Jules Ferry, uno de los ideólogos y mayores defensores del imperialismo francés, en este caso, el imperialismo constituye una salida a la crisis, ¿no? Especialmente a la crisis de superproducción, pues las potencias imperialistas al conquistar o al dominar sobre esas colonias y semicolonias, sobre esos territorios ajenos, extranjeros, van a lograr ampliar los mercados y que de esa manera pues ciertas mercancías que no encontraran salida tengan un mercado, además un mercado sin competencia prácticamente en las colonias, ¿no? Escapando o al menos disminuyendo el impacto de la crisis, ¿no? Entonces no es casualidad que en 1873 estalle una crisis económica importante y que sea también esa misma fecha cuando el proceso de expansión imperialista europeo occidental pues se intensifique, ¿no? Asimismo, el imperialismo desde su origen, ya en la época de los descubrimientos portugueses y castellanos, constituye una búsqueda, ¿no? De materias primas o de recursos naturales muy baratos, ¿no? Obtenidos en condiciones de rapiña, en condiciones de saqueo. Si en el siglo XVI se va a extraer oro y plata del continente americano, en el siglo XVIII vamos a ver cómo se sacará algodón, por ejemplo, de la India o de las plantaciones de esclavos negros que se irán, que proliferarán con tanta intensidad a lo largo del siglo XVIII en América, ¿no? En el Caribe y en las Antillas y en el sur de los actuales Estados Unidos, ¿no? Esa necesidad, esa búsqueda de materias primas baratas, pues va a ser cada vez más urgente, cada vez más necesaria conforme va evolucionando la revolución industrial, ¿no? En este sentido, la aparición de la oleada de avances industriales que conocemos como segunda revolución industrial, a partir más o menos de 1860, ¿no? Pues va a implicar el empleo de nuevas materias primas, en el caso del caucho, ¿no? O más adelante del petróleo, que además no están disponibles en Europa y que se van a poder obtener, además a muy bajo precio, como digo, en condiciones de saqueo de esas colonias, ¿no? Por último, conforme el imperialismo se va a prolongar en el tiempo, va a ir ganando importancia la exportación de capitales a las colonias, es decir, la instalación de industrias, la realización de inversiones en las colonias de las distintas metrópolis, ¿no? Una exportación de capitales que va a buscar explotar a una mano de obra barata, muy barata,
una mano de obra en condiciones a veces semiforzosas, por mucho que formalmente se vaya a ir eliminando la esclavitud, en teoría, pues en la segunda mitad del 19, en la práctica esto resultaría discutible, y una mano de obra además más barata que la que te vas a encontrar entre la clase obrera europea, ¿no? Entre otros motivos porque, como sabéis, la clase obrera europea tendrá la capacidad de desarrollar un movimiento de lucha, el movimiento obrero, con sus sindicatos, sus huelgas, etcétera, con los que poco a poco irán obteniendo conquistas de aumentos de salario, de reducciones de la jornada laboral, etcétera, ¿no? Algo que evidentemente no va a existir, al menos en principio, entre los trabajadores, entre la mano de obra del mundo colonial y semicolonial. Existen, por ende, unos motivos económicos, pero también que son los principales, ¿no? La principal causa que explica este imperialismo es que es un negocio rentable, pero también se podrían señalar motivos, causas de carácter cultural, ¿no? Sabéis que el siglo XIX es el siglo del nacionalismo, ¿no? Es ese siglo en el que se van a ir creando y difundiendo sentimientos patrióticos entre la población, ideologías nacionalistas que muchas veces tienen un componente chauvinista, ¿no? De creencia en la superioridad del propio pueblo con respecto al resto, muy fuerte, ¿no? Y eso se va a acabar traduciendo pues en la aparición de una ideología racista, ¿no? En fin, en la segunda mitad del siglo XIX, ¿no? Evidentemente, ya con anterioridad en la historia ha habido sentimientos de corte xenófobo, ¿no? Pero va a ser en esta época, en la época de mediados, finales del siglo XIX, cuando el racismo como tal tome forma y donde el racismo además se va a presentar con una naturaleza aparentemente científica, ¿no? O pseudocientífica. Por ejemplo, en 1854, si no me falla la memoria, se publicará un libro relativamente influyente, el Tratado sobre la desigualdad de las razas de Gobineau, donde se sostendrá que la raza blanca, sobre todo la raza germana, pero la raza blanca en su conjunto, es superior al resto de razas de nuestro mundo, ¿no? Este tipo de libros, como el de Gobineau, son habituales en la vida intelectual, ¿no? de la Europa de finales del XIX, ¿no? Y evidentemente es algo en lo que el imperialismo se apoya, ¿no? Si otros pueblos son inferiores, pues deben ser dominados, deben obedecer a la raza superior, que sería la raza blanca, dentro de lo que es ese esquema racista, ¿no? Que evidentemente no estoy de acuerdo y que evidentemente era mentira, ¿no? Pero que funcionaba para justificar esa, esa expansión imperialista sobre otros pueblos. Se podría señalar también como una causa del imperialismo, bueno, pues que poseer colonias era un elemento de prestigio, ¿no? En las relaciones internacionales de la época, de cara a que los estados negociaran sus diferentes intereses. Poseer colonias, poseer un imperio ultramarino era algo que daba prestigio. Se podría señalar también que hay un interés incluso científico, ¿no? en la expansión imperialista, un interés tendente, bueno, pues a conocer mejor la geografía de nuestro mundo, ¿no? Ahí están los famosos viajes de David Livingstone, ¿no? En África, el descubrimiento de las cataratas Victoria, etcétera. Se podría apuntar que hay, bueno, pues que hay un intento por conocer nuevas medicinas, desarrollo de la botánica, etcétera. Pero entre otras causas, ya por último, me gustaría apuntar el papel que juega en esta expansión imperialista el intento por frenar la lucha de clases en el continente, ¿no? Al menos según lo que piensan algunos teóricos del imperialismo, por ejemplo Lenin, sectores de la clase obrera europea van a beneficiarse, aunque sea de forma indirecta, de esta expansión imperialista, ¿no? Se va a empezar a producir un proceso de aburguesamiento de algunos sectores de los trabajadores europeos, que van a empezar a tener unos ingresos y un estilo de vida más acomodado,
pues en parte gracias a las grandes ganancias que obtienen los capitalistas en las colonias y de los que este sector de obreros aburguesados, entre comillas, pues recibirían de una manera u otra una parte, ¿no? Una parte del botín, ¿no? De tal forma que la clase obrera europea, o al menos esas capas más acomodadas, pues se va a tender a volver más moderada, menos luchadora, más reformista, ¿no? Era también el imperialismo, por ende, un intento por llevar la paz social al continente, ¿no? Hemos visto, por tanto, que había buenos motivos, o sea, había motivos, al menos, aunque no fueran buenos, que explican el porqué de esa expansión imperialista. Hay que tener en cuenta también porque Europa fue capaz de llevar a cabo con éxito estos planes, ¿no? Estos planes de expansión. Hay sobre todo tener presente el impacto que va a tener la revolución industrial, ¿no? La revolución industrial, como sabéis, tiene su origen en Inglaterra, en el Reino Unido, y progresivamente se va a extender a otras partes del continente europeo y también a los Estados Unidos. Y esa revolución industrial va a dar una superioridad tecnológica, ¿no? Al mundo europeo occidental, una superioridad tecnológica muy, en fin, muy indiscutible, ¿no? Con respecto a otras regiones del mundo, ¿no? Una superioridad tecnológica que donde más se va a notar va a ser en el plano armamentístico, ¿no? En 1864 aparece el rifle de retrocarga, en 1885 aparece la ametralladora. Es un nuevo tipo de tecnología armamentística que hace que la posible resistencia de los pueblos de África o de Asia, pues esté condenada, vamos a decirlo así, al fracaso, ¿no? Más hay que tener en cuenta que ciertas sociedades que habían tenido un grado de civilización y un grado de desarrollo importante estaban en crisis en el siglo XIX, ¿vale? Eso se va a notar sobre todo en China o también en la India. Y además, bueno, hay que tener en cuenta que la población europea está creciendo, ¿no? Que hay un crecimiento demográfico importante, ¿no? Porque Europa llega ya a los 450 millones de habitantes a la altura de 1914, ¿no? Un volumen demográfico sustancial, ¿no? Apenas un siglo antes era de unos 300 millones, o sea, la población europea casi se duplica, ¿no? Y eso va a permitir enviar población a las colonias, ¿no? Que es un sobrante de población que pueda ser enviada a las colonias. Lo siguiente que tratamos durante el tema es la evolución de las principales potencias imperialistas, ¿no? Tanto en su condición de imperios como a nivel interno, ¿no? Comenzamos hablando de las que son quizás las dos principales potencias imperialistas europeas, quizás no, las que son las principales potencias imperialistas europeas, me refiero a Inglaterra y Francia, ¿no? Inglaterra, le podemos poner el adjetivo de Inglaterra victoriana, ¿no? Por la reina Victoria, ¿no? Que está en el trono entre 1834 y 1901. Inglaterra es el país, ¿no? La metrópoli que posee más colonias, poseerá, entre otras cosas, el subcontinente indio, ¿no? La auténtica joya del Imperio Británico. Tendrá un corredor de colonias importantísimo en África que se va a extender desde el sur del continente, en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, hasta el norte, el Cairo, Egipto. Ese es el gran proyecto imperialista inglés en África, un corredor que vaya desde el sur hasta el norte, ¿no? Sin discontinuidades, sin interrupciones, por donde se construirán líneas de ferrocarril, carreteras, etcétera, pues para que fluyan las materias primas, para que fluyan las mercancías. En fin, Inglaterra va a ser, como digo, el mayor imperio colonial y además la mayor potencia económica, la mayor potencia industrial, al menos hasta que los Estados Unidos les desbanquen. Bueno, pues como consecuencia, para empezar, de ser los primeros que iniciaron la industrialización. Ese poderío inglés no significa que su sociedad careciera de problemas, ¿no? Para empezar, Inglaterra es un país liberal parlamentario, pero no era una democracia, ¿no? No era una democracia en esta época en la que estamos estudiando.
Lo que va a haber en Inglaterra es como a lo largo del siglo XIX aparecen movimientos de lucha importantes entre su población que aspiran a la conquista de la democracia. Es decir, aspiran a que él sea el pueblo, ¿no?, el que detente el poder político. El primero de esos movimientos va a ser el cartismo, va a ser un movimiento integrado por obreros, va a ser parte del movimiento obrero británico y va a reclamar en un documento conocido como la Carta del Pueblo, pues el derecho al voto para todos los hombres, con independencia de su riqueza, ¿no? Es decir, el fin del sufragio censitario. Y el derecho además a ser candidatos a las elecciones, es decir, que en el Parlamento puedan entrar personas de clase humilde, personas de origen obrero, ¿no? El cartismo va a ser un movimiento con mucha potencia, con mucha fuerza, que incluso protagonizará, por ejemplo, en 1848 huelgas generales. Por otro lado, ya más a finales del siglo XIX e inicios del XX, nos vamos a encontrar con la aparición de las sufragistas, ¿no?, un grupo feministas, de mujeres, que reivindicarán que el derecho al voto también se extienda a las mujeres, ¿no? En ese momento no había ningún país, primero será Nueva Zelanda, si no me equivoco, que hubiera aprobado el sufragio femenino, ¿no? Y estas mujeres, como digo, pelearán a veces con contundencia, incluso con la acción directa, con la violencia, por la conquista del derecho al voto para las mujeres, ¿no? Junto a esos problemas que tiene la sociedad británica, en esos conflictos que se dan en la sociedad británica, Inglaterra se enfrentará a un problema muy serio con la isla de Irlanda. Vosotros imaginad que Irlanda es prácticamente una colonia en suelo europeo, ¿no? Los irlandeses están bastante machacados por parte de los británicos, están discriminados por motivos religiosos, están discriminados por su religión católica. En Inglaterra, como sabéis, la religión dominante es la protestante anglicana, ¿no? Los irlandeses, perdón, habían visto cómo desaparecían sus bienes comunales, ¿no? Cómo se había empobrecido a consecuencia de ello, cómo habían conocido una hambruna terrible, ¿no? Terrible en 1848, una hambruna con 1 millón de muertos o más, sin que el gobierno inglés hiciera nada por impedirlo. Y obviamente, pues de todo ello va a brotar una gran rebeldía, una gran resistencia y va a surgir un movimiento independentista irlandés, que finalmente se acabará alzando en armas, ¿no?, en la rebelión de Pascua de 1916, ¿no? La otra gran potencia imperialista de Europa es Francia, ¿no? La Francia de la Tercera República, proclamada en 1870 en el contexto de una guerra con Prusia y que nace ya desde su origen como un estado prácticamente traumatizado, ¿no? Un estado en una situación de crisis política tremenda, ¿no? Por una parte porque la Tercera República Francesa perdió la guerra frente a Prusia y, y esa derrota le conducirá a perder territorios, ¿no? Perder dos territorios importantes, Alsacia y Lorena, que eran además territorios ricos en ciertos minerales como el hierro, como el carbón, ¿no? Pero todavía más importante, la Tercera República Francesa nace prácticamente a la vez que en París se produce una revolución obrera, la revolución de la Comuna, ¿no?, en la que durante 2 meses y pico, pues los trabajadores de París se harán con el poder, ¿no? Los socialistas de París, más o menos, será la fuerza política dominante, ¿no? Y se intentará llevar a cabo pues una auténtica revolución, ¿no? Se expropiarán los talleres abandonados, se proclamará esto la jornada de 8 horas, ¿no? En fin, se intentará poner las bases de un sistema educativo universal, se separará la Iglesia del Estado, tiene una serie de cambios muy, muy profundos, ¿no?, y que todavía pretendían ir más allá, pretendían realmente instaurar una sociedad socialista, ¿no? Esa Comuna de París va a ser aplastada por las tropas del gobierno republicano, que harán una ofensiva desde Versalles y va a ser aplastada en medio de una violencia brutal, ¿no? Violencia que, según algunos cálculos, costó
más o menos 30.000 muertos o 25.000 muertos, no solo en la ciudad de París, más decenas de miles de deportados, en fin, una auténtica carnicería, ¿no? Y eso es una mancha que pesa mucho en la andadura inicial, ¿no?, de esta Tercera República. En cierto modo, el imperialismo francés va a ser una manera de darle una salida a todo ese descontento, a toda esa crisis, ¿no? Y va a ser un imperialismo que va a tener también una importancia sustantiva, ¿no? Por un lado, bueno, pues con posesiones en África, ¿no? Se extienden desde Argelia hasta Túnez en el norte y todo África, o buena parte de África occidental, ¿no? Que va a quedar en manos francesas. Y también va a tener una presencia en Asia, lo que es Indochina, ¿no? Actualmente Vietnam, Laos, Camboya, ¿vale? Por otro lado, la Tercera República Francesa se va a vender a sí misma, va a vender una imagen de país democrático. Es el único país de Europa, junto con Suiza, que tiene un régimen republicano, donde no existe monarquía, donde funcionan unas elecciones con sufragio universal masculino, donde el Estado, bueno, pues se preocupa de algunas facetas como la educación que en otros estados todavía no abarcaban, ¿no? Pues no eran parte de la acción de gobierno, donde la Iglesia y el Estado se van a enfrentar, ¿no? La Iglesia se va a separar del Estado, va a haber un fuerte elemento anticlerical en esa Tercera República Francesa, pero todo es mucho más superficial, ¿no?, de lo que parece, ¿no? En el fondo, la Francia de la Tercera República pues es también un Estado burgués, es un Estado capitalista, es un Estado imperialista, pues como lo son el resto de países europeos, ¿no? Incluso, por qué no decirlo, tanto su policía como sus jueces, pues sus aparatos del Estado son profundamente conservadores, ¿vale? Son profundamente conservadores, no están especialmente vinculados sentimentalmente con la República, ¿no? Junto a estas dos potencias en Europa hay que tener en cuenta también el papel que va a jugar Alemania, ¿no? Alemania, como sabéis, se unifica en 1871, precisamente tras esa victoria de Prusia en la guerra que tuvo con Francia. Alemania deja de estar dividida en un montón de estados independientes, pasa a ser un único país, un único gobierno, el segundo Reich alemán, el segundo imperio, bajo el liderazgo político de Bismarck. Y más o menos a partir de esa unificación, Alemania inicia un proceso de desarrollo industrial y desarrollo económico muy serio, ¿no?, que amenaza con pisar los talones incluso a Inglaterra en la hegemonía económica sobre el continente, ¿no? En la medida que Alemania, la Alemania de Bismarck, se convierte en una potencia económica, su burguesía va a exigir también un acceso a las colonias, ¿no? O sea, Alemania va a aspirar también a convertirse en una potencia imperialista, ¿no? Ese intento de Alemania por convertirse en una potencia imperialista fuerte va a conllevar, como podéis imaginar, numerosos choques con los ingleses y con los franceses. Choques que en cierto modo están detrás, están en el origen de la Primera Guerra Mundial. En cuanto a sus características internas, el Estado alemán es un Estado más bien conservador, tiene algunos rasgos liberales, pero sigue siendo, por ejemplo, un país donde la nobleza de los Junkers, tiene un peso importante dentro de su élite. Va a ser un país, digamos, bastante represivo, bastante autoritario en su manera de enfrentarse con la oposición política, pero va a ser también un país en donde el movimiento obrero va a tener mucha fuerza, ¿no? El movimiento obrero organizado en torno al Partido Socialdemócrata, un partido en el que militarán cientos de miles, incluso millones de personas, ¿no?, con unos sindicatos muy fuertes, etcétera, etcétera, y un movimiento obrero que va a forzar a que el gobierno alemán también empiece a realizar las primeras reformas sociales de la época, ¿no? La primera instauración de los subsidios de desempleo, de las pensiones de jubilación, de medidas de este tipo que tienen como fin, ¿no?, impedir que ese movimiento obrero derive en una revolución, ¿no? Bueno, junto a estas potencias imperialistas europeas hay que tener presente también a los Estados Unidos, ¿no? Los Estados Unidos son un país que se
industrializa también desde fechas tempranas, sobre todo el norte, pero es un país que tiene un problema interno muy serio, que es la persistencia de la esclavitud. La persistencia de la esclavitud durará hasta la guerra de secesión, entre 1861 y 1865, ¿no? Una guerra en la que se va a enfrentar el gobierno de Abraham Lincoln, partidario de abolir la esclavitud, con los estados del sur, que querían seguir manteniendo la esclavitud. Y bueno, pues la existencia de esa esclavitud va a ser una especie de vergüenza, ¿no? Porque cada vez va a ser más cuestionada, tanto dentro como fuera de los Estados Unidos, ¿no? Superado ese problema interno con la guerra de la secesión, incluso ya antes, los Estados Unidos empezarán a proyectar también su propia ideología imperial, ¿no? La llamada doctrina del destino manifiesto, según el cual América estaba destinada por Dios, ¿no? A dominar todo el continente americano y a conducirlo hacia la civilización, ¿no? Entonces, si por una parte Estados Unidos se va a ir expandiendo hacia el oeste, expulsando a los indios, acabando con los indios y conformando finalmente sus fronteras actuales, también con episodios como la guerra contra México, de otra Estados Unidos va a ejercer cada vez más influencia sobre América Latina, ¿no? O sea, el gran área de influencia de Estados Unidos va a ser América Latina. Estados Unidos no conquistará directamente a estas regiones, no va a quitar al gobierno argentino, uruguayo, guatemalteco, nicaragüense o mexicano. Esos gobiernos van a seguir siendo formalmente independientes, pero en la práctica van a ser las empresas estadounidenses, bueno, pues las que controlen los recursos naturales y las principales actividades económicas de América Latina, ¿no? Y a la vez que se ejerce ese dominio económico, se va a ejercer un dominio político. En ocasiones, pues bueno, promoviendo golpes de Estado contra gobiernos enfrentados a los intereses de los Estados Unidos o incluso realizando guerras, ¿no? Intervenciones militares directas sobre Sudamérica y sobre Centroamérica, ¿no? Esto es una realidad que se extiende prácticamente hasta nuestros días, ¿no? Como seguimos viendo hoy, si estamos un poco atentos a la actualidad. Junto a estas cuatro potencias que hemos citado, habría que hablar de otros países imperialistas, quizás con una relevancia algo menor, ¿no? Está el caso, por ejemplo, de Japón, la única potencia imperialista no occidental, ¿no? Asiática. Japón va a lograr escapar primero de la acción del imperialismo gracias a un proceso de modernización acelerado, iniciado en 1868 con la llamada Revolución Meiji, ¿no? Que hace que Japón se sume a la modernización y se sume a la industrialización. Y acto seguido, Japón se va a convertir también en un imperio apoyado en una ideología racista, algo similar a lo que harán los europeos, pues conquistando Corea, ¿no? Y más adelante también tomando parte del territorio chino, ¿no? A partir del año 30, a partir de los años 30, con la invasión de Manchuria, ¿no? Por otro lado, bueno, pues están también los imperios austrohúngaros o el imperio ruso, que más que potencias imperialistas modernas, pues son eh, herederos de viejos imperios medievales, casi, ¿no? Pero que es evidente que controlarán, que dominarán sobre muchos pueblos, ¿no? Que no querían pertenecer a esos estados, ¿no? Tanto Rusia como el Imperio Austrohúngaro van a ser conocidos como las cárceles de los pueblos, ¿no? Daos cuenta que bajo dominación del Imperio Ruso zarista, pues estaban en territorios como Ucrania, ahora que está tan en boga, Finlandia, Georgia, buena parte de Asia Central, en fin, un montón de pueblos, ¿no? Un montón de territorios no rusos, ¿no? Caso del Imperio Austrohúngaro, pues además de Austria y de Hungría, nos vamos a encontrar con que ese imperio se extendía por lo que es República Checa, por parte de los Balcanes, por Eslovaquia, por Croacia. Hablamos de dos países con una gran extensión territorial y con una pluralidad de pueblos, además son pueblos en donde existen movimientos nacionalistas bajo su dominio, ¿no? Ambos dos, sobre todo Rusia, pero ambos dos, tienen un sistema político todavía muy arcaico, ¿no? Casi de antiguo régimen, diríamos, ¿no? Por ejemplo, en Rusia el zar
sigue siendo una especie de monarca absoluto, ¿vale? Esto durará hasta la revolución del 17. Bueno, pasando a otro apartado del tema, me va a quedar un vídeo muy largo, lo sé, pero ya no voy a cortar porque llevo 35 minutos con esto, ¿no? Digo, pasando con otro apartado del tema, nos dedicamos a analizar la evolución del imperio en los propios países coloniales y semicoloniales. En este apartado tendríais que tener en cuenta primero la distinción entre lo que es una colonia pura y lo que es una semicolonia, ¿no? La colonia pura es un país sometido directamente, invadido, ¿no? Directamente por parte de una metrópolis, forma parte de las fronteras incluso de ese imperio. Es un país que no tiene un gobierno propio, que no tiene unas leyes propias, que está directamente conquistado por otro, ¿no? Una semicolonia, en cambio, que es el caso, por ejemplo, de América Latina, pero también de China, pues era un país teóricamente independiente, formalmente independiente, pero que en la práctica va a ver cómo su economía y cómo su vida política se ve manejada, se ve dominada por parte de las potencias imperialistas de turno, ¿no? Pasando a analizar el imperialismo, las colonias y esas semicolonias, territorio por territorio, y comenzando por África, deciros que en este continente, en África, tendríais que tener en cuenta una distinción entre lo que es África del Norte, Egipto, Marruecos, Túnez, y el África subsahariana, ¿no? El África del Norte, como sabéis, pertenece a la cultura islámica, a la civilización del Islam, tiene un grado de desarrollo mayor, un grado de desarrollo económico mayor que el del África subsahariana, y en esta zona el imperialismo sobre todo actuar a través de la deuda. Los gobiernos del norte de África musulmanes se van a endeudar con las metrópolis europeas, van a contraer créditos que a un momento van a tener dificultades para devolver y eso va a servir como excusa para que la influencia de las potencias imperialistas europeas sea mayor y hasta convertir a estos pueblos en colonias directamente, ¿no? Por cierto, este mecanismo de dominación mediante la deuda se ha seguido utilizando hasta nuestros días, ¿no? Por ejemplo, en los años 90 fueron muy típicos los créditos que pedían al Fondo Monetario Internacional, pues países como Polonia, países como Bolivia, ¿no? Y a cambio, digamos que tenían que aplicar la política económica que le daba la gana al Fondo Monetario Internacional, una política normalmente muy salvaje, ¿no? De privatizaciones a saco, de recortes, de salarios, en fin, de recortes de gasto público, de gasto de sanidad, educación, todo para poder recibir esos créditos del Fondo Monetario Internacional, ¿no? O sea que esto no es algo que sucediera solo en aquella época. En el caso de África subsahariana, lo que nos vamos a encontrar es una ocupación mucho más directa, ocupación que va a entrar mucho más a saco por parte de las potencias imperialistas europeas y en la que va a ser clave una fecha, ¿no? La Conferencia de Berlín de 1885. Esta conferencia fue una reunión que van a tener representantes de varias potencias europeas, también el Imperio Otomano, también los Estados Unidos, y en la que van a decidir cómo se van a repartir África, por supuesto sin tener en cuenta ni las diferencias culturales que existían entre los africanos, ni su religión, ni sus enfrentamientos étnicos, nada, ¿no? Sino solo la capacidad la capacidad de poder, el grado de poder que va a tener cada potencia de turno, ¿no? Y su capacidad para defenderlo, ¿no? La Conferencia de Berlín es importante, por ejemplo, porque reconoce la soberanía de Bélgica, o más bien del rey belga Leopoldo II sobre el Congo, ¿no? Un territorio donde se va a aplicar un colonialismo especialmente sangriento, especialmente salvaje, que va a reducir la población del Congo prácticamente a la mitad. O sea, podría hablarse de genocidio perfectamente en el Congo. Va a ser también importante porque le va a otorgar a Alemania ciertas posesiones en África, lo que hizo en Namibia y Tanzania. Entonces Alemania se convierte ya en una potencia imperialista ultramarina y va a ser, en definitiva, insisto, el momento en el que los europeos se repartirán África como si de una tarta se tratara, ¿no? En porciones. En cuanto a Asia,
Nosotros nos hemos centrado sobre todo en el caso de China, hemos explicado también el de la India, pero si no me va a quedar un vídeo muy largo. China, como sabéis, era un país con una civilización, es un país con una civilización milenaria. Su nivel de desarrollo tecnológico y cultural no tenía que envidiar nada a Europa, al menos hasta el siglo XVI y posiblemente hasta el siglo XVIII-XIX. Es decir, China no era un país subdesarrollado en relación a Europa, pero la sociedad china va a entrar en crisis a lo largo del siglo XIX, se van a producir una serie de hambrunas importantes, una serie de conflictos sociales importantes, como la guerra de Taiping, conflicto de Taiping, y sobre todo China no va a entrar, no se va a adaptar a la revolución industrial ni a los cambios que proceden de Europa, al contrario que lo que sucederá con los japoneses. Entonces, aprovechando esta debilidad de China, pues las potencias imperialistas intervendrán cada vez más sobre la vida política y la vida económica de China, ¿no? Sin llegar nunca a convertir a China en una colonia pura. Es decir, durante toda esta época del imperialismo subsistirá un Estado chino, un gobierno chino. China será más bien una semicolonia, ¿no? Ejemplos simbólicos de esta dominación europea o de esta dominación imperialista sobre China, por ejemplo, las guerras del opio, que todos nos suenan, ¿no? Guerras en las que Inglaterra forzará al gobierno chino a aceptar el comercio del opio, o la cesión de ciertos territorios, por ejemplo, Hong Kong se le va a ceder a Inglaterra, o la firma de tratados comerciales desiguales, como el que firmará China con Francia en 1874, tratados comerciales que son perjudiciales para los propios intereses chinos, pero a los que se ven forzados sus dirigentes a firmar, pues incluso por las amenazas militares. O finalmente la invasión de Manchuria, ¿no? Que quizás es el hecho ya más humillante de todos, ¿no? El ver cómo una parte importante de China pues, va a ser conquistada por Japón y su población va a ser sometida pues, a trabajos forzosos, incluso a experimentos médicos, a todo tipo de barbaridades, ¿no? Digamos que China pone fin a toda esta larga serie de humillaciones a manos de las potencias extranjeras con la revolución de 1949, ¿no? La revolución del Partido Comunista Chino de Mao Zedong, ¿no? Que pone en pie pues, una China moderna, ¿no? La China actual, ¿no? Por último, en cuanto a la realidad de los países coloniales y semicoloniales, bueno, pues habría que referirse a América Latina. En América Latina, como sabéis, lo que nos encontramos era a inicios del 19 con una serie de territorios controlados sobre todo por el Imperio Español, aunque ya tenían presencia y otros imperios, y por supuesto Brasil era parte de Portugal, ¿no? Y estas repúblicas, perdón, estos territorios americanos, estas colonias americanas, se van a independizar, van a lograr su independencia, pues entre el inicio de nuestra guerra de independencia, más o menos, 1810 y 1824, ¿no? Entre esas fechas se van a ir independizando las colonias españolas en América. Las nuevas repúblicas, los nuevos estados, ¿no? Que surgen de este proceso de independencia van a ser liderados por las antiguas élites criollas. Es decir, quienes lideran la independencia no son los que más se veían perjudicados por el colonialismo. No van a ser ni los indios, no van a ser los mestizos, no van a ser los negros o los mulatos, van a ser criollos descendientes de españoles, grandes propietarios, grandes terratenientes, como Simón Bolívar, por ejemplo. De tal forma que buena parte de las características del pasado colonial se prolongan una vez suceden las independencias, ¿no? La discriminación de los indios, la discriminación de los negros, el latifundismo, es decir, la concentración de la propiedad de la tierra en pocas manos, todo ese tipo de rasgos heredados del pasado colonial español van a continuar. Y además, América Latina va a quedar poco a poco, como he dicho antes, subordinada a los Estados Unidos, ¿no? Un ejemplo muy significativo de esa dominación de los Estados Unidos sobre América Latina lo tenéis en una empresa que se llama United Fruit Company. Una empresa que llegará a controlar 1,7, 1,8 millones de hectáreas. Esto es un volumen de tierras tremendos en Centroamérica y también en algunos países de Sudamérica, como Colombia, ¿no? Y que era apodada el pulpo, por su capacidad de hacer y deshacer gobiernos, ¿no? Por su influencia política en la zona, ¿no? Un ejemplo de cómo las riquezas naturales, ¿no? de América Latina, en este caso, estaban
bajo control de una empresa multinacional estadounidense. Bueno, hemos hecho un recorrido bastante amplio por el imperialismo, tanto desde el punto de vista de las metrópolis como desde el punto de vista de las colonias. Por último decir, y aquí voy a ser más breve, que evidentemente estas potencias imperialistas no van a llevarse bien entre sí, ¿no? Sino que estas potencias imperialistas van a competir, van a pelear entre sí, van a luchar entre sí, y dentro de estos enfrentamientos lo que destaca sobre todo es el choque entre las potencias imperialistas dominantes, las potencias imperialistas que mandan, Inglaterra, Francia, y las potencias imperialistas emergentes como Alemania, que reclaman su parte del pastel, ¿no? Esto se va a ver en Marruecos en 1905, donde Alemania intenta intervenir porque quiere participar en la colonización de Marruecos y que no se lo quede todo Francia. Esto se va a ver también en África, esto se va a ver en distintos escenarios y esto va a conducir finalmente a la Primera Guerra Mundial. En clase estuvimos viendo con más detalle ciertos conflictos entre potencias imperialistas, como las guerras Boers o como la tensión en los Balcanes, pero bueno, ya el vídeo me ha quedado largo, me ha quedado 47 minutazos, así que lo vamos a dejar aquí.